Bueno, vamos a ver la segunda parte del tema 8. Vamos a ver la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es fácil, ¿de acuerdo? Lo único que tiene algunas cosillas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, la médula espinal, su forma y tamaño depende de los distintos segmentos, pero en todos hay sustancia blanca y sustancia gris, ¿vale? ¿Y por qué cambia la forma en función de los segmentos? Porque tener en cuenta que la médula espinal está metida en la columna vertebral, ¿de acuerdo? Y la columna vertebral al final son huesos. Entonces es un tejido, una sustancia que va ahí metida entre los huesos que forman entre las vértebras que forman la columna vertebral. Entonces, depende de la altura donde miremos, donde hagamos un corte, ¿de acuerdo? Una sección, depende de la altura donde miremos, pues la forma va a ser de una manera o de otra manera en función de si se necesita, por ejemplo, enviar fibras a los brazos o a las piernas, ¿vale? Va a ir cambiando un poco esto y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, lo habíamos visto en el pasado vídeo. La sustancia gris y la sustancia blanca van cambiando de posición a lo largo de todo el sistema nervioso. En la médula espinal va por dentro la sustancia gris y está recubierta de sustancia blanca. Ahí la sustancia blanca en este dibujo se ve blanca y la sustancia gris la han puesto verde, ¿vale? Pero que sepáis qué es eso, ¿de acuerdo? Entonces está en la zona central y tiene forma de mariposa, ¿vale? Así le podemos identificar muy fácil, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más cosas? Tiene dos lados, ¿de acuerdo? La sustancia gris tiene dos lados y están unidos por la comisura gris. ¿Qué habíamos dicho que era una comisura? Era la unión de dos zonas. Vamos a acordarnos siempre de la comisura de los labios, ¿vale? Entonces, esa comisura gris está formada por el canal central, ¿vale? Que lo vemos ahí en la foto, ¿de acuerdo? Y luego el canal central divide en dos, ¿vale? A la mariposa, digamos que la divide en dos, ¿vale? Y esas dos partes, las dos a la vez, están formadas por tres regiones que vamos a ver luego. Creo que luego las vemos más. Sí, bueno, luego volvemos a hablar de ellas, pero vale, voy a hablar ahora un poco más. Vale, entonces está el asta dorsal, ¿vale? Que es el piquito que hay ahí arriba, ¿de acuerdo? Luego está, los astas son picos, ¿vale? Y las zonas son, pues eso, zonas, ¿de acuerdo? Entonces, el asta dorsal, ¿vale? Que es el piquito dorsal. Acordémonos de la diferencia entre dorsal y ventral, ¿vale? Dorsal es hacia atrás, es decir, si yo me cojo el neuroeje, acordaros que el neuroeje lo que hacía era pues un eje que dividía mi cuerpo, ¿vale? Por la mitad, digamos, ¿no? Que va desde la coronilla hasta el coxis, ¿vale? Entonces, si yo me cojo, teniendo en cuenta la referencia del neuroeje, la parte dorsal es mi espalda y la parte ventral es pues la parte delantera, pecho, estómago y demás, ¿vale? ¿Cómo me acuerdo yo? Ventral, vientre. Entonces así me acuerdo siempre, el vientre está por delante y la parte dorsal, las aletas dorsales de los peces, ¿vale? Entonces, ese asta dorsal me está diciendo que esa es la parte que va hacia atrás de la columna vertebral. Luego tenemos la zona intermedia y luego tenemos el asta ventral, que es el piquito de abajo, de la mariposa de abajo, ¿vale? Y esas son las tres partes en las que se dividen las dos alas de la mariposa, ¿vale? No es que solo esté a la izquierda, está a la izquierda y a la derecha. Lo que pasa es que ahí, en este gráfico han querido recrearlo todo, ¿de acuerdo? O sea, nos están diciendo todo la mariposa es sustancia gris, recordemos, está formada por somas, está formada por dendritas, está formada por axones cortos, ¿de acuerdo? Todo es sustancia gris y luego vamos a tener esa zona central que se llama comisura gris, ¿vale? Obviamente estamos en zona gris, estamos en sustancia gris, pues la comisura, la unión de dos zonas es gris, ¿de acuerdo? Y luego tenemos
tanto a izquierda y a derecha, los dos lados de la mariposa, lo que tenemos es el asta dorsal que va hacia atrás y que es el piquito, luego la zona intermedia, ¿de acuerdo? Tenemos, por cierto, que aquí no lo ponen, el asta lateral, ¿vale? El asta lateral, es que aquí no lo ponen porque en esta sección que se ha hecho no se ve el asta lateral. El asta lateral está en la zona intermedia, es un piquito que sale en la zona intermedia, ¿vale? Lo vais a ver porque depende de dónde hagamos la sección, lo hemos dicho antes, va a tener una forma u otra forma las alas de la mariposa, ¿vale? Entonces hay veces que las alas de la mariposa en la zona intermedia tienen otro piquito, pues a ese se le llama asta lateral. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el asta ventral, que es el asta que va por delante, ¿vale? Nos lo estamos imaginando en nuestro propio cuerpo, ¿de acuerdo? El asta ventral es el que tenemos mirando hacia donde miran los ojos, ¿de acuerdo? Y como veis, todo está recubierto de sustancia blanca, que vamos a hablar ahora de ella, ¿de acuerdo? Vale, entonces, en la médula espinal, solo en la médula espinal, porque en el encéfalo esto no es así, en la médula espinal la sustancia blanca recubre a la sustancia gris. Esto tiene sentido. La información se genera dentro y luego hay una serie de cableado que transmite esa información hacia afuera. ¿Hacia dónde? Pues motora o sensorial, ¿de acuerdo? Depende de la información que estemos recibiendo. Por eso tiene sentido que sea así, que los cables estén por fuera, porque los cables son los que transmiten la información. ¿Y qué eran los cables? Eran los somas. ¿Y qué eran los somas? Pues eran los axones, no, perdón. Los cables no son los somas, los cables son los axones y están formados por mielina y eso es la sustancia blanca. Perdonadme que ahí que se me ha ido la cabeza. Vale, entonces, ¿cómo está formada en la médula espinal la sustancia blanca? Bueno, pues tiene una comisura blanca, ¿de acuerdo? Que une ambos lados, ¿vale? Aquí, ahí se ve, ¿no? O sea, eso es izquierda a derecha, pues eso, la comisura blanca, ¿vale? Y luego está formada por columnas. Claro, vamos a pensar, si estos son cables, si esto es cableado, tiene sentido que los cables vayan en columnas. Esto es como cuando agrupamos muchos cables, ¿no? Que los ponemos todos juntos y los metemos como en un macarrón, ¿no? Que se llama. Bueno, pues eso son columnas, ¿vale? Entonces hay tres columnas. Está la blanca dorsal, que va por detrás, ¿vale? Y dice que va al tronco del encéfalo desde las raíces dorsales, ¿vale? Luego tenemos la lateral, igual que las astas, bueno, es que claro, es que es igual que las astas porque es que las astas están formadas por sustancia blanca, que decusan contralateralmente, decusar es que cruzan, ¿vale? Que cruzan contralateralmente y luego está el ventral, que es la que está adelante, que decusa contralateralmente también, ¿vale? Vale. Y luego tenemos los tractos propioespinales. Esto lo vamos a ver luego también cuando veamos los tipos de neuronas, ¿vale? No me voy a meter mucho aquí ahora, ¿vale? Los tractos propioespinales dice que bordean la sustancia gris, ¿vale? Entonces, en la médula espinal, como ya hemos visto, formando la sustancia blanca y la sustancia gris, hay una serie de neuronas. Y ahora pues nos toca estudiar cuáles son esas neuronas, ¿vale? De qué tipo son, cómo se llaman, cuál es la función que hacen, ¿vale? Entonces, por un lado nos vamos a encontrar las interneuronas, ¿vale? Las interneuronas son intermediarias, pero no salen de su estructura. En este caso, si son interneuronas espinales, quiere decir que, que son intermediarias entre unas neuronas y otras, pero nunca salen de la médula espinal, ¿vale? Hacen sinapsis con otras neuronas que a lo mejor sí salen de la médula espinal, pero esa sinapsis la hacen dentro de la médula espinal, ¿vale? Esto es muy importante para entender las interneuronas, ¿vale? Dice que tienen axones cortos y que hay de tres tipos. Están las segmentales, que no salen del segmento. Acordaros que habíamos dicho que había algunas que cruzaban, que decusaban, ¿no? Pues estas no. Estas no cruzan de izquierda a derecha. No, estas se quedan
Vamos a poner el dibujito aquí. Estas se quedan, por ejemplo, van desde el asta dorsal hasta el asta ventral, ¿vale? Pero no pasan a la zona que aquí está en gris. No, ahí no pasan. Esas no son las segmentales. Estas se quedan en ese segmento, ¿vale? Solo en un ala, digamos, de la mariposa, ¿vale? Vale. Luego están las comisurales y aquí ya nos acordamos del nombre. ¿Qué era la comisura? Unía dos áreas. Entonces, si tenemos unas neuronas que son comisurales, ¿qué va a decir esto? Pues que van desde un área hasta el otro área, ¿de acuerdo? Entonces, estas comisurales sí cruzan el eje medio, pero no salen de la médula espinal, porque estamos hablando de interneuronas y habíamos dicho que las interneuronas no salen de la médula espinal, ¿vale? Y luego tenemos las propioespinales, que son exclusivas, estas solo nos las vamos a encontrar en la médula espinal y son muy largas, ¿vale? Tienen el axón muy largo. Son propias de la médula espinal. ¿Por qué? Porque la médula espinal es muy larga, entonces no tiene sentido poner 80.000 neuronas. Pues ponemos una muy larga y que esa, como está mielinizada, vaya transmitiendo la información, ¿vale? Entonces, esa nos permite coordinación de movimientos y sale de la sustancia gris en una bifurcación, ¿vale? Y la agrupación de estos axones forma los tractos propioespinales que bordean a la sustancia gris, ¿vale? Vale, pues ¿cómo están distribuidas las interneuronas? Bueno, pues ya lo hemos visto, están en el asta dorsal, en el asta lateral y en el asta ventral. ¿Por qué? Porque es sustancia blanca. Y porque, pues eso, me queda ahí, porque es sustancia blanca y los axones pues están ahí. Los axones solo, porque los botones terminales y las dendritas no pueden estar ahí, ¿vale? Porque ahí hemos dicho que solo están los axones, en asta dorsal, lateral y ventral, ¿vale? Bueno, estas son las interneuronas. Y luego tenemos las neuronas de proyección. Vamos a pensar, esto mi tutor del centro asociado es muy bueno explicando estas cosas, porque siempre nos dice, el nombre nos dice las cosas, pensar en el nombre. Vale, entonces, neuronas de proyección, ¿qué hacen? Proyectar, ¿vale? ¿Proyectar qué? Información. ¿Y cómo se proyecta la información? Se conecta. Hacen sinapsis, ¿no? Conectar una neurona con otras estructuras, ¿vale? Entonces, proyectan su axón a otra estructura. Recordemos que las interneuronas no salían de la estructura donde estábamos estudiando, en este caso la médula espinal, pero las de proyección sí, porque proyectan. Es como que te lanzo una flecha y esto sale de mi área de acción, ¿vale? Bueno, pues te lanzo el axón y sale de mi área de acción. Esas son las de proyección, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo tienen que tener los axones? Obviamente largos, ¿vale? Transmiten señales a zonas distantes en el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos grandes de neuronas de proyección. Por un lado las sensoriales y por otro lado las motoras. ¿Por qué? Esto es importante porque hay dos tipos de información que transmite el sistema nervioso. Por un lado es información sensorial y por otro lado es información motora. Y esa información puede ser sensorial o motora dependiendo de la dirección en la que vaya la información, ¿vale? Claro, vamos a pensar, el cerebro es como pues eso, o sea, el jefe de todo, ¿no? O sea, el que más manda de todo, ¿vale? El cerebro, ¿qué es lo que hace? Decir, muévete brazo, muévete ojo, muévete intestino para hacer la digestión, muévete vejiga para, yo qué sé, para llenarte o para lo que sea. O sea, cualquier cosa que hagamos, no tiene por qué ser un movimiento que hagamos nosotros. Pueden ser movimientos que se hagan a nivel interno de los que no seamos en absoluto conscientes, ¿vale? Entonces, eso es el cerebro el que manda esa información. Por lo tanto, esa información es eferente. Es decir, va desde arriba hasta abajo. Y eso es una información motora, ¿vale?
es importante que tengamos en cuenta que la información motora que va desde arriba hasta abajo, que es eferente, siempre va por vía ventral. Siempre va por vía ventral. ¿Qué quiere decir eso? Que va por delante, ¿vale? Que va por el vientre, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo que a mí me ha servido mucho para entender esto. El otro día una amiga me dice, Jolín, pues es que he estado haciendo ejercicios de suelo pélvico, ha tenido un problema, la han operado de columna vertebral y demás, o sea que está tocada esa zona, ¿vale? Entonces he estado haciendo ejercicios de suelo pélvico y es que ahora no puedo andar. Y es que no lo entiendo, me decía, es que no lo entiendo, porque claro, yo no he hecho ningún ejercicio con las piernas ni con los pies, he hecho un ejercicio de suelo pélvico. Y entonces a mí ahí dije, claro, es que tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque es una información motora la que estamos trabajando aquí. Tú lo que quieres es mover el pie, es motor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué está ocurriendo? Que esa información que es eferente va por vía ventral, ¿vale? Esa información que va desde lo más dentro del sistema nervioso hacia afuera va por vía ventral, es decir, va por delante. ¿Cerca de qué? Pues cerca de la zona de genitales, suelo pélvico y demás. Si tú has estado trabajando esa zona y además tienes muy sensibilizado todo porque te acaban de operar, pues es normal que de alguna manera pues no pueda, te duelan las piernas o no puedas mover los pies, porque eso va por vía ventral. Si fuera por vía dorsal, a lo mejor no le hubiera pasado nada. ¿Y cuál es la que va por vía dorsal? La que va por vía dorsal es la sensorial, la información sensorial. ¿Y cuál es la información sensorial? Es la información que captan las neuronas que tenemos en el exterior. No es que la tengamos fuera de nuestro cuerpo, obviamente, ¿no? Pero que la tenemos como más fuera, más sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Y que le envían la información al cerebro, ¿vale? Entonces, esa es una información aferente, es una información que va desde fuera hacia adentro, aferente, y va por vía dorsal, va por detrás, por la espalda, ¿vale? Entonces, a lo mejor, bueno, pues está más en contacto con todo lo que hay en la espalda, ¿vale? Quizá riñones, quizá el colon y todo esto, ¿de acuerdo? Esto es importante saberlo y tenerlo en cuenta, ¿vale? Y aquí voy a hacer un paréntesis, y es que hay determinada información que no llega a subir al cerebro, ¿vale? Que si se resuelve el problema que haya, se resuelve en el sitio, digamos. Pongo un ejemplo, pues la vejiga. La vejiga no es que de repente se haya llenado cuando a ti te llega la señal de uy, tengo que ir al servicio. No, la vejiga se va llenando poquito a poco, y ese proceso de se va llenando no llega al cerebro, no llega a la corteza prefrontal, por eso no somos conscientes, no nos damos cuenta. En cambio, ¿cuándo nos envía el cerebro la señal de que, oye, vete al baño? Cuando ya está llena. Cuando ya está, yo qué sé, me imagino que estará un 80%. Y entonces ya te empieza a enviar señal. Y ya cuando está un 90%, ya la señal es como, venga, date prisa. Y cuando está un 100% es como, o te vas ya o vamos a tener un problema, ¿no? Ahí ya sí llega a corteza prefrontal. Pero cuando está un 10 o un 20%, esto es cosa, o sea, esto del 10-20% es cosa mía, pero que yo me lo imagino así. Cuando pues está un 10 o un 20%, ese proceso no llega a corteza prefrontal, por eso es inconsciente, ¿vale? Ese problema de qué hacemos con este líquido, bueno, pues lo echamos aquí, no llega a corteza, se resuelve ahí, en ese sitio, ¿vale? Esto también me parecía importante comentarlo ahora. Vale, entonces, dentro de las neuronas de proyección central, ¿vale? Tenemos, a ver que no me pierda, tenemos las sensoriales, ¿vale? Y dentro de las sensoriales tenemos las sensoriales somáticas y las sensoriales viscerales,
Vale, las sensoriales somáticas van por astas dorsales, ¿de acuerdo? Reciben información del tronco y las extremidades y sus axones las transmiten al encéfalo, cerebro y al tálamo, ¿vale? O sea, eso sí que es información que tiene que llegar hasta arriba, ¿vale? No se queda ahí abajo, ¿vale? Y lo hacen por las 3 columnas blancas. Habíamos visto que en este caso lo harán por la columna que va por el asta dorsal, pero habíamos visto que las 3 columnas blancas estaban en el asta dorsal, el asta lateral y el asta ventral, ¿vale? E informan de lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos recordar? A mí me sirve mucho cuando se dice, es que estás somatizando... Gracias, Siri. Es que estás somatizando el estrés. Lo estás somatizando y por eso te duele la tripa, ¿vale? Es decir, estás pasando algo que no pertenece al cuerpo, que pertenece a la psique, y lo estás pasando al cuerpo, ¿vale? Entonces, somático a mí siempre me recuerda a cuerpo, ¿vale? Por eso aquí, importante que tengamos en cuenta eso, informan de lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿vale? En lo que está pasando en el cuerpo, ¿vale? Y luego están las neuronas sensoriales viscerales, ¿vale? Y estas están en la parte medial, ¿vale? Reciben información sensorial de los órganos internos, claro, estamos hablando de visceral, estos son órganos puro y duro, ¿vale? Reciben información de lo que está pasando en los órganos internos y la transmiten al hipotálamo por los tractos somáticos, ¿vale? Bueno, estas serán las sensoriales y luego están las motoras, ¿vale? Entonces, recordemos que aquí estamos todo el rato hablando de tipo de neuronas y en este caso estamos hablando de neuronas de proyección, porque obviamente para recibir este tipo de información tiene que ser de proyección, no pueden ser interneuronas, ¿vale? Recordemos que las interneuronas se quedaban en la estructura, ¿sí? Las de proyección salían fuera, por eso estamos hablando de neuronas sensoriales somáticas y viscerales, porque van desde lo que está pasando en mis riñones o en mi vejiga hasta hasta mi cerebro para que a mí me dé la señal de que tengo que ir al servicio, ¿vale? Bueno, yo espero que os esté sirviendo la aplicación, a mí me está sirviendo muchísimo para aclarar puntos. Vale, dejadme comentarios, que siempre me gusta luego leeros, incluso aunque hayan pasado años, me gusta mucho leeros cuando lo estudiáis. Venga, a ver, tipos. Entonces, tenemos las neuronas motoras somáticas, que se llaman motoneuronas, y tenemos también las neuronas motoras viscerales, ¿vale? Esto es igual, lo único que sensorial o motor, ¿vale? Entonces, vamos a ir con las motoras somáticas. Acordaros que lo de somático se refería al cuerpo, ¿vale? Entonces, dice que son grandes neuronas multipolares. Multipolares es que tenían muchas ramificaciones dendríticas, ¿vale? ¿Dónde están? Están en las astas ventrales, ¿vale? Astas ventrales. Acordaros que las somáticas sensoriales estaban en las astas dorsales. Estas están en las ventrales, ¿vale? ¿Por qué están en las ventrales? Porque ya habíamos dicho que la información motora va por vía ventral y que la información y que la información sensorial va por vía dorsal. Por eso las anteriores, que eran las neuronas sensoriales, van por asta dorsal y estas, que son neuronas motoras, van por asta ventral, ¿vale? Vale, y luego los axones forman los nervios espinales. Vale, ¿cuál es la función de estas neuronas? Pues intervienen en los músculos del esqueleto. Obviamente, si estamos hablando somático-motor, pues ya está, ¿no? Es que no lo está diciendo, es que tiene razón mi tutor, es que es muy fácil si lo ves así, ¿no? Somático, del cuerpo. Motor, de movimiento. Pues ¿el qué? Son los músculos, ¿vale? Vale, también crean reflejos y dan la información que llega de los nervios aferentes, de los que están afuera, ¿de acuerdo? Hacen sinapsis con las motoneuronas y se forman lo que se llaman circuitos locales, ¿vale? Lo que había dicho antes. Es decir, hay determinada información que no necesita... mira, el ejemplo es muy buen ejemplo una empresa. Hay algunas decisiones que tú no vas al jefe superior, yo qué sé, en el Banco Santander hay determinadas decisiones que no tienen que pasar por Ana Botín, obviamente,
¿no? Porque es que entonces la mujer no podría hacer, no sé, estaría todo el día tomando decisiones. Hay algunas decisiones que se toman en mandos intermedios, incluso en mandos bajos, ¿no? Pues esto es parecido, estos son los circuitos locales. Están en la médula, ejecutan respuestas motoras automáticas. Por ejemplo, los reflejos. Pues tú tienes un reflejo y el cerebro, es que ahí no, o sea, la corteza prefrontal ahí no ha hecho absolutamente nada. Tú lo has hecho sin darte cuenta, ¿vale? Transmiten órdenes para la ejecución de movimientos. Bueno, estas son las motoras, neuronas motoras somáticas. Y luego tenemos las neuronas motoras viscerales, ¿vale? Que, ¿dónde están? Pues tienen que estar también, como son motoras, sí, como son motoras, a ver, tienen que estar, pues ahí cerca de ventral. Dice aquí en astas laterales, ¿vale? Parte lateral de la zona intermedia de los segmentos sacros, ¿vale? Luego, función, reciben información visceral de las fibras aferentes del sistema nervioso periférico. Establecen circuitos locales también. Reciben señales del hipotálamo para controlar el sistema nervioso autónomo y sus axones forman las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí, con saber bien si van por vía dorsal, si van por vía ventral, si son motoras, si son viscerales, si son sensoriales, si son motoras o sensoriales y si son somáticas o viscerales, yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Y que con esto vamos a tener la información más que suficiente, ¿vale? Para entender esta parte. Así que, bueno, aquí dejo este vídeo, espero que os haya servido para entender un poquito más esta parte del tema y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!